las medidas de impacto en el déficit fiscal como producto de la atención de los llamados disparadores del gasto público, que la administración Alvarado Quesada tiene la voluntad inequívoca de enfrentar, tanto con decisiones de carácter administrativo extraordinarias, como con la aprobación por parte de ustedes de los proyectos que se encuentran y se presenten a la corriente legislativa. Costa Rica tiene un contrato social histórico que nos hace una nación solidaria, inclusiva y de la cual sentimos profundo orgullo. Hoy ese contrato social está en riesgo y entre todos debemos asumir la responsabilidad de seguir garantizando las condiciones que como sociedad hemos disfrutado históricamente y que hoy nos vemos ante el reto de fortalecer. En primera instancia, les compartiré una reflexión de carácter general para contextualizar el crítico desempeño fiscal que enfrentamos y la imperiosa necesidad de aprobar el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas y posteriormente cada una de las acciones que impulsamos desde el Ejecutivo para la contención del gasto. Hace 2 años, en conjunto con un grupo de ciudadanos y en particular con un hombre extraordinario, don Edgar Ayales, nos dimos a la tarea de proponer al sistema político medidas para un acuerdo fiscal. Diversas razones no permitieron que este esfuerzo se materializara. Sin embargo, voy a iniciar mi reflexión con un extracto del documento elaborado que no solo sigue vigente, sino que hoy se hace mucho más urgente. Comillas: los efectos sociales, políticos y económicos de la creciente insostenibilidad de las finanzas públicas podrían afectar el bienestar de la población, la estabilidad del país y reducir las perspectivas de desarrollo humano nacional en las próximas décadas. La gravedad del problema fiscal no se resuelve solamente con nuevos impuestos o solo actuando en el nivel, crecimiento y calidad del gasto, o solo con medidas de gobernanza fiscal. Acciones sobre el gasto sin generar nuevos ingresos llevaría a profundos recortes en programas sociales y de inversión que tendrían un efecto recesivo. No actuar sobre la gobernanza fiscal significará, por un lado, proteger la elusión, la evasión y por el otro, encubrir las ineficiencias y dispendios en la gestión pública. Cierro comillas. Como ustedes saben, la sostenibilidad fiscal ha sido un tema permanente en la discusión nacional desde hace muchos años, pero los intentos por resolver la situación han encallado por diferentes razones, incluyendo decisiones de la Sala Constitucional. Durante esos años, los organismos internacionales, la Contraloría General de la República, el Estado de la Nación, la Academia y más recientemente la OCDE han reiterado la impostergable necesidad de resolver el problema, coincidiendo en la meta de reducir el déficit a cifras cercanas al 3% del Producto Interno Bruto. Ya algunos hablan de una cifra superior. Han transcurrido más de 20 años desde la última reforma fiscal de importancia, y a esto a pesar de que en estos últimos años y después de esta reforma hemos enfrentado una constante evolución en el surgimiento de nuevos derechos y garantías de las cuales todos nos sentimos orgullosos. El reto es cómo mantenerlas y cómo financiarlas. Hemos enfrentado un crecimiento sostenido del número de instituciones y hoy un país como Costa Rica
tiene más de 330 instituciones, sin que en el surgimiento de cada una de ellas nos hayamos siquiera cuestionado si eso se podía hacer junto con otra, si se podía fusionar, sino que cada vez que tenemos un problema, aparte que hacemos una ley, hacemos una institución. Hemos tenido un crecimiento inercial de la masa salarial por encima del crecimiento de la economía, y más allá del número de funcionarios públicos, el problema que tenemos entre manos es ese crecimiento de la masa salarial por encima, como menciono, de la economía. También se han generado destinos específicos de carácter legal o constitucional ligados a variables como el Producto Interno Bruto o ingresos tributarios que reducen la acción pública. Adicionalmente, una carga tributaria que viene decreciendo tanto como resultado de tasas de crecimiento menores en la economía a las ostentadas en décadas pasadas, como una mayor participación en la economía de los servicios que en lo fundamental no están gravados, o de sectores exportadores que no están gravados, o sectores económicos que tampoco lo están. Todo lo anterior sin tener una estructura impositiva acorde con esos cambios. Es más, tenemos una estructura impositiva que va con el ciclo económico, y en los momentos del ciclo bajo es donde más problemas de déficit enfrentamos, cuando son momentos donde la economía normalmente necesita acelerar en inversiones para ayudar a su reactivación. Esto ha provocado que el país presente déficits recurrentes desde hace casi una década, resolviéndolos, entre comillas, con dos instrumentos: la deuda y la reducción en los gastos de capital, es decir, en la infraestructura. ¿Por qué en los gastos de capital? Porque posiblemente con una visión cortoplacista es la forma más rápida de resolver el problema. ¿Y por qué con deuda? Porque esperamos que más adelante se pueda pagar. Hoy, como resultado, tenemos un problema ya de carácter estructural de muchos años, un déficit fiscal en los últimos 30 años. Cerramos el año pasado con un 6.2% del Producto Interno Bruto, más de 2 billones de colones, 6.4, 6.6, si agregamos el problemita del Banco de Crédito Agrícola de Cartago. Y ese nivel, esto nos ha llevado a un nivel de deuda cercano al 47, el 50%, que es un nivel cercano a lo que se llama, lo que se conoce como el límite natural de la deuda, lo cual no sería un problema si esa deuda la tuviéramos porque estamos invirtiendo en infraestructura, porque estamos invirtiendo en crecimiento. El problema es que en buena medida lo estamos usando para financiar el gasto corriente. Esta insostenible trayectoria de la relación deuda-PIB, del endeudamiento, tal y como lo apunta el Banco Central en su programa macroeconómico, nos enfrenta a riesgos que afectarán la estabilidad macroeconómica del país si no los atendemos. Por si fuera poco, el aumento de la deuda no ha venido acompañado de una mejora en sus características. Mientras que en el 2015 el 73% estaba en colones, hoy tenemos un 59% en dicha moneda. Incrementamos el portafolio, incrementamos la deuda con más deuda en dólares. Redujimos el componente de tasa fija y su plazo promedio. Estas características incrementan sensiblemente el riesgo de mercado por variaciones en tasas de interés, por variaciones en el tipo de cambio.
Nuestra falta de acuerdos provocó que la tasa de interés que pagamos por nuestra deuda haya aumentado en casi 100 puntos apenas entre diciembre del 2015 y marzo del 2018, con tasas que en promedio pasaron de 6.20 a 7.20. Aunado a lo anterior, estamos frente a una de las amenazas a nuestra estabilidad financiera, pues tenemos en el corto plazo, durante el resto del año 2018, vencimientos de deuda superiores a los 2 billones de colones, es decir, 3.597 millones, y para ponerlo en términos proporcionales, un 5.8% del Producto Interno Bruto. Es importante cuando uno usa esas cifras, que esas cifras se traducen en algo. El problema del déficit, el problema del endeudamiento no es solo un problema del gobierno, es un problema que se transmite al mercado, ya sea por un mayor costo en los recursos, por un menor acceso en los recursos o por el clima de desconfianza que se genera, posponiendo importantes decisiones de inversión y por lo tanto cercenando las potenciales fuentes de empleo. Para quienes no vivieron en carne propia la crisis de los años 80, es posible que no dimensionen a lo que nos enfrentamos, por lo que los insto a tomarse el tiempo y analizar el momento histórico en el que estamos y lo que hoy tenemos en riesgo. Los niveles de pobreza que sumieron a este país después de esa crisis nos ha tomado muchísimos años poder revertirlos. Como lo mencioné anteriormente, además de ese endeudamiento al que me he referido, con el ánimo de cerrar lo que llamamos la ecuación fiscal, hemos renunciado a la inversión pública. Este rezago en la infraestructura destaca como uno de los problemas estructurales de mayor incidencia en el desarrollo económico, pues sustentamos niveles por debajo de los recomendados para lograr una mayor competitividad y crecimiento sostenible en el largo plazo. Esto impide al Estado poder invertir de manera continua en obra pública, hospitales, acueductos, carreteras, puertos, etc. Los vientos favorables con los cuales se ha beneficiado el país se han ido desvaneciendo paulatinamente. Aquellas oportunidades de los años anteriores que nos dio el mercado no las aprovechamos. Esos escenarios de bajas tasas de interés internacionales parecen disiparse, ya son una noticia permanente. Los conflictos geopolíticos que se esconden a la vuelta de la esquina imponen cada vez más presión de las materias primas, en particular el precio del petróleo. La nueva política comercial y fiscal de algunos de los principales socios comerciales genera incertidumbre sobre la dirección de los flujos de inversión. Lo anterior, como ustedes lo saben, ya ha derivado en 3 ajustes a la baja en las perspectivas de crecimiento del país. Ante estas circunstancias, es nuestra obligación, es nuestro deber, revertir la perspectiva negativa de las calificadoras de riesgo y de las multilaterales. En este momento, Costa Rica está siendo catalogada por las 3 más importantes calificadoras de riesgo como un país con calidad crediticia cuestionable. Esto se traduce en mayores tasas de interés para los préstamos que requiere el país, no solo en los mercados internacionales, en caso de aprobación legislativa, sino con los organismos multilaterales. Recobrar nuestra credibilidad es necesario, no solo por un asunto financiero, sino por un asunto de estabilidad. Nuestro país enfrenta desafíos que solo
podrán ser atendidos si logramos sanear las finanzas públicas y mantener la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. El mejoramiento de la calidad de la educación, el mantenimiento y ampliación de la obra pública, como mencioné, los programas de vivienda social, así como una mayor cobertura de los sistemas de salud, son iniciativas que requieren de un sano y correcto financiamiento. Los logros sociales que hoy tenemos, que hasta hoy hemos alcanzado, están en peligro, y más aún si no atendemos con prontitud y responsabilidad el estado de las finanzas públicas de nuestro país. Y en este contexto, la Asamblea Legislativa, ustedes, señores y señoras, heredan la responsabilidad de decidir sobre el destino que tomará el proyecto 20.580, fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Y por qué es importante este proyecto? ¿Por qué es importante y urgente su aprobación? Yo quisiera en primer lugar decir que más allá de su cuantía, permite recuperar la credibilidad y confianza en los mercados internacionales. Aquellos que abogan por el proyecto perfecto no están midiendo el valor del tiempo, ni ponderando que la materia tributaria, si bien es de índole técnica, su aval pasa por valoraciones de índole política. Este proyecto precisamente es el resultado de ese proceso. Es urgente y necesario revertir la perspectiva negativa de las calificadoras de riesgo que están a la espera de la aprobación del proyecto, cuyos efectos plenos no se materializarán en el corto plazo, sin embargo, sí generarán un impacto inmediato en la confianza. En los mercados financieros, la confianza es la variable que cuenta. La confianza en que el país ha tomado finalmente la decisión de sanear sus finanzas públicas, sabiendo que no es un proceso que se desarrollará en un solo acto, en una sola fase, sino que requerirá de un trabajo continuo. Ya vimos cómo, producto de la reforma del año 2003, Costa Rica demostró la posibilidad de lograr reducciones en el costo de su deuda. Es más, si solo lográramos 100 puntos porcentuales para un endeudamiento del 50%, pues matemáticamente esto nos da 0,5% del Producto Interno Bruto. El Salvador recientemente acaba de tener una experiencia con la aprobación de un proyecto fiscal y logró 300 puntos en el costo de sus recursos. Por lo tanto, esta reforma no solo nos permite el efecto inmediato de poder reducir el costo de la deuda, con una deuda que fundamentalmente se encuentra en el corto plazo, sino que es volver a dar la confianza a los mercados. No hacer lo contrario, creo que todos estamos claros que hacer lo contrario, no aprobarlo, no tomar las decisiones, no resolver los problemas que tenemos rezagados desde hace muchísimos años, problemas de carácter estructural en buena medida, va a ser la antesala de la crisis, va a ser la responsabilidad que en este momento histórico tiene que tomar el país. ¿Resolvemos la crisis o evitamos la crisis con estas decisiones o qué vamos a hacer? ¿Cuáles son realmente los costos que vamos a tener de no poder ejecutarlo? Otro elemento importante que tiene este proyecto, y yo no me voy a referir al proyecto, no es un análisis del mismo, pero quiero tomar algunos elementos porque me interesan para hacer parte de mis reflexiones. Otro elemento importante y que ha sido en varias oportunidades, ha habido intentos en varias oportunidades, es la introducción del IVA.
cuyo debate en los últimos días se ha centrado en la diferenciación de tasas, dejando de lado que es importante, que es un importante aliado en el combate a la evasión fiscal. Ese impuesto realmente nos permite contar con armas e instrumentos para el combate a la evasión. Además, no debemos dejar de lado que los servicios representan un porcentaje importante de nuestra economía. Yo no tengo duda de que quienes tienen el control hacendario no pueden estar de acuerdo con este impuesto y posiblemente van a encontrar argumentos para combatirlo. Otro elemento importante que tiene este proyecto y que son las herramientas que nos permiten a todos poder trabajar por la contención del gasto y por medidas efectivas que no dependerán o que no pueden depender solo del Ejecutivo. Está en el capítulo relativo a reordenamiento de remuneraciones, regla fiscal y tratamiento de destinos específicos. Por razones que en este momento no vale la pena mencionar, fueron excluidos. Yo, señores y señoras diputadas, les solicito volver a incorporar en el proyecto esos artículos. Ustedes, con toda la razón, quieren que del lado del Ejecutivo haya responsabilidad en la reducción del gasto. No tengan duda que lo vamos a hacer con las medidas administrativas, pero requerimos de esas herramientas para poder hacer un trabajo mucho más serio hacia adelante. Para entrar específicamente en lo que ustedes me convocaron, pero que creía necesario hacer al menos esa reflexión inicial, es importante aclararles que las medidas que a continuación les voy a presentar, así como la aprobación del expediente 20.580, no son suficientes para reducir el déficit fiscal a los niveles que deseamos, pero sí son las medidas necesarias para iniciar una senda de consolidación. Se requieren medidas adicionales a las cuales voy a anunciar también al final de mi presentación. Para hacerlo más sencillo, las voy a dividir, por así decirlo, por materia. Voy a hablar de las medidas en torno a las remuneraciones, medidas en torno al presupuesto en curso del año 2018, medidas en el presupuesto del año 2019, otras medidas de carácter administrativo y, por supuesto, las que requieren de la aprobación de la Asamblea Legislativa. La mayoría de estas medidas ya ha sido cuantificada. En la mayoría de los casos me referiré al impacto del primer año. No obstante, son medidas que se mantendrán de manera permanente, generando impactos mucho mayores hacia adelante. La primera medida tiene que ver con el tema salarial. Mantendremos un incremento salarial por una suma fija para cada uno de los funcionarios públicos. Esta suma procura dos cosas: evitar el crecimiento inercial que se presentan en una serie de incentivos que hemos diseñado durante los últimos años, pero permite también proteger los salarios más bajos. Así que se aplicará, por así decirlo, el equivalente al costo de vida de la base salarial más baja, y ese será el aumento que mantendremos hacia adelante hasta que sucedan una de dos cosas que mencionaré. Este tiene un impacto anual de 12.600 millones de colones, incluyendo las cargas sociales.
¿Qué significan 12.600 millones de colones? Bueno, es el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior y la Presidencia en el año 2017, como para tener una referencia. Exhortamos a los poderes de la República y al resto del sector público a actuar en consonancia con estas medidas, las cuales, como dije, culminarán cuando 1. Se introduzca una modificación al expediente 20.580 que establezca que todos los pluses porcentuales de absolutamente todo el sector público quedarán definidos nominalmente, permitiendo de esta forma que las remuneraciones crezcan conforme a la inflación y no como nos sucede el día de hoy, que decretado un incremento en la base, el resto crece incluso más que lo que se aplicó a la base. O bien la aprobación de una nueva ley de empleo público. Me detengo, cuando hablamos de una nueva ley de empleo público, no hablamos únicamente del tema salarial. Costa Rica tiene el gran reto de contar en el sector público con la cantidad, pero sobre todo con la calidad del recurso humano que demandan los retos actuales y por supuesto los retos futuros. A partir del 1 de junio del año 2018, el monto que se paga por cada anualidad se mantendrá fijo, no tendrá crecimiento. Esta medida genera a lo largo de 4 años, solo en el gobierno central, aquí no se está midiendo el efecto en el resto del sector público, porque nosotros no tenemos la capacidad para exigirlo al resto. Ustedes sí tienen la posibilidad, a través de la reforma o la incorporación en el expediente 20.580, de hacerlo obligatorio y vinculante para el resto del sector público. Esta medida genera a lo largo de 4 años un ahorro de 96.000 millones de colones, y es un ahorro y es un beneficio que será creciente en el tiempo, siendo el primer año el ahorro de por lo menos 8.264 millones, calculándolo a partir de los salarios promedio, incentivo promedio. No obstante, en una estimación que hizo la Dirección de Presupuesto de la República, el monto es superior, pero este es el monto que al menos obtendremos el primer año. Es de esperar que el rendimiento de dicha medida pueda resultar mejor si mantenemos los salarios fijos, pero de todas maneras ambas medidas estarán operando. Tercero, y este es otro de esos temas de importancia, más allá de su cuantía, mantendremos sin variación el valor de los puntos que se asignan al incentivo de carrera profesional que reciben los funcionarios públicos. Este incentivo tiene varios componentes, en algunas oportunidades títulos que el mismo puesto exige y por el cual además pagamos puntos de carrera profesional. Tienen adicionalmente capacitaciones que son financiadas a su vez con recursos públicos, pero tiene adicionalmente un problema, y es que no importa hace cuánto tiempo se recibió el beneficio, la capacitación o qué tan actualizado permanezca, el monto se sigue actualizando y llega hasta el final de los días del empleado en la administración. Adicionalmente, vamos a hacer un cambio
para que de aquí en adelante solo se reconozca, voy a mencionar antes el impacto de la medida. El impacto de esta medida es por 1.500 millones de colones anuales, es decir, en el lapso de 4 años el ahorro superará los 6.000 millones. Estas medidas, y es lo que iba a mencionar, que estamos tomando, las puede hacer el Ejecutivo y no se requiere de aprobaciones legales adicionales. Para hacer cambios mayores, por ejemplo, en reducir el número de años por el cual se recibe el incentivo, sí requeriría de cambios de carácter legal, que no dudo que ustedes estarían de acuerdo en así introducirlo en el proyecto. Producto del aumento fijo en el salario base de otros pluses como educación y prohibición, se generará adicionalmente un monto de 2.657 millones. Aquí es importante mencionar, y lo voy a hacer más adelante, de otro cambio que se va a establecer para funcionarios de nuevo ingreso. Es importante quizás en este momento detenerme, porque algunos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que se están haciendo esos cambios? Esto se está haciendo en primer lugar porque en el caso particular de la anualidad, desde la experiencia de la Contraloría General de la República, no solo se llevó adelante, sino que fue, por supuesto, llevado a los tribunales y lo ganó la Contraloría. Así que posiblemente haya otros que podríamos pensar que se pueden todavía cambiar, pero no han pasado por ese reto de carácter judicial y podría no ser conveniente. Es preferible, en lugar de hacerlo a través de medidas de carácter administrativas, efectivamente contar más bien con el apoyo de este Congreso para elevar a nivel de rango legal estas modificaciones. Se podrá utilizar hasta un máximo del 25% del total de plazas vacantes. Para información de ustedes, el inventario de plazas vacantes es un poco superior a las 5.000 plazas. Este ahorro solo se está computando para el primer año, porque en medidas que tomaremos posteriormente, trataremos al máximo que las necesidades de funcionarios en la administración puedan ser suplidas con esas plazas, aunque implique la transformación, el traslado o lo que corresponda, para no seguir creando nuevas plazas. El ahorro que esto significa, y únicamente como les menciono, se computa para el año 2018, para lo que resta del 2018, es un ahorro de 17.343 millones en este presupuesto. Para referencia, es un monto equivalente al ejecutado, creo que por el Ministerio de Cultura en el año 2017. Esta medida se mantendrá bajo vigilancia los 4 años de la administración Alvarado Quesada. Medida que ustedes de todas maneras podrán verificar a través de los presupuestos, el presupuesto de la República, que tienen la responsabilidad de aprobar. Vamos a establecer una nueva escala para reducir el incentivo de dedicación exclusiva
para todos los nuevos funcionarios. Lo menciono para los nuevos funcionarios porque no se puede hacer con los funcionarios actuales, porque ahí sí estaríamos violentando, digamos, un derecho que ya está en su esfera patrimonial. Pero para los nuevos funcionarios que ingresen a la administración, el monto se reduce para bachillerato al 10% y para licenciatura al 25%. El de licenciatura anda por el orden del 55%. Por supuesto, queremos que este Congreso, ya sea en el mismo expediente o con una propuesta de reforma de ley que plantearemos, reduzca también al 30% el pago de prohibición a profesionales. Esto ha generado grandes distorsiones en las escalas salariales del sector público. Nuestro gran reto, y quiero decírselos porque así lo considero, no es acabar con los incentivos, es poder llegar a establecer una escala salarial acorde con las necesidades del Estado. No podemos cerrar los ojos y pensar que esos incentivos han nacido por accidente. En algunos casos han nacido porque no hay una estructura salarial que permita atraer a los funcionarios. Lo que sucede es que la respuesta que encontramos o la mágica solución que encontramos se nos salió de las manos. Para las entidades bajo el ámbito de la autoridad presupuestaria, sería la otra medida, pero fuera del régimen del servicio civil y siempre y cuando su ley lo permita, vamos a instaurar un nuevo sistema salarial, que va a ser un sistema salarial que evidentemente no va a estar plagado de los incentivos que hoy día tenemos, sino que el salario base en buena medida es el que va a representar las responsabilidades, las obligaciones, los requisitos que se exigen para cada una de esos puestos. En resumen, este conjunto de medidas en remuneraciones generan un ahorro de 27.521 millones en el primer año y de 17.000 solo para el primer año en el caso de las plazas vacantes. Estas medidas, si bien son de carácter administrativo, por lo menos hasta donde alcanza mi conocimiento, son medidas quizás inéditas para el gobierno central. Y esas medidas se toman con la clara voluntad de lograr efectivamente sanear las finanzas públicas, en el entendido que son necesarias, pero que no son suficientes. Se requiere realmente la aprobación de los nuevos tributos y el resto de medidas o el resto de leyes para poder hacer los cambios estructurales en esta materia. En particular, ya para el presupuesto del año 2018, aquellas sumas de gasto corriente, exceptuando los intereses, exceptuando procesos de compra iniciados y compromisos del Estado, se congelarán. La Dirección de Presupuesto está haciendo la estimación para poder hacer ese congelamiento durante el primer semestre. No me atrevo a darles en este momento la cifra porque ellos están preparando las cifras. El propósito de estas modificaciones, ya están en el presupuesto, pero no han sido utilizadas, es poder realmente o evitar que se puedan utilizar en otros renglones, bajo la premisa que si a la fecha no se habían utilizado, pues posiblemente eran volcadas. Vamos a reducir el presupuesto de pago de horas extras en un 50%.
Esta medida tiene un impacto de 3.295 solo para el presupuesto del año 2018, que es donde están precisamente estimadas. También se mantendrá bajo vigilancia esta medida hacia adelante. Se reduce el presupuesto de publicidad en un 30%, aquí siempre aparece una excepción, en este caso es el Instituto Costarricense de Turismo, eso se estima en un impacto de 173 millones en el presupuesto del 2018. Y aquí me detengo para hacer un comentario adicional. Todas estas medidas las vimos en el Consejo de Gobierno con todos los ministros y contamos con el apoyo de todo el equipo para poder llevarlas hacia adelante, para que cada uno mire hacia lo interno de sus organizaciones qué otras áreas de gasto realmente podemos empezar a controlar. En este caso particular de la ministra de Turismo, me complace informar que a pesar de que está excluida de esta directriz, nos informó que va a mantener también vigilancia sobre esa partida. Se reduce un 30% el gasto en viajes y viáticos al exterior. Aquí estará la excepción del ministro de Comercio Exterior, de Relaciones Exteriores y Cultos, de nuevo el ICT. Esta medida genera un impacto también de 173 millones. En el caso de las actividades protocolarias y sociales, se reducen al 50%, estará como excepción Relaciones Exteriores y Casa Presidencial, genera un ahorro de 99 millones. Quizás sean sumas que después de las otras que he mencionado, ustedes vean pequeñas, pero el esfuerzo de gasto es un esfuerzo en absolutamente todas las áreas y en cerca de una crisis, y debería ser en general cada colón cuenta, cada colón que logremos ahorrar cuenta. Se reduce el presupuesto de servicios económicos y sociales. Aquí hay algunos estudios, tendremos el cuidado de que aquellos necesarios para preinversión pues obviamente no se vean alterados. Esto genera un impacto de 320 millones de colones. Este conjunto de medidas genera alrededor de 50.000 millones de colones, algunas solo por un año, otras van a tener efectos hacia adelante. Muy pronto, hacia finales de este año, ustedes estarán frente al presupuesto del año 2019, ya se han girado a cada una de las instituciones las respectivas directrices, y por supuesto que con excepción del servicio de la deuda, que siempre vamos y debemos honrar, y los gastos de capital que procuraremos mantener siempre crecientes, el resto del presupuesto del año 2019 se mantendrá con el mismo monto nominal del presupuesto del año 2018. Aquí es de nuevo importante, y le reitero, el que se puedan hacer las incorporaciones al expediente de algunos artículos que habían sido eliminados. Son los instrumentos que nos van a permitir llevar adelante estas medidas sin riesgos de carácter legal. A partir del año 2019 se aplicarán 60.000 millones de colones por año del superávit libre para amortizar la deuda. Esto también es parte de medidas que había tomado este Congreso y que además nos pueden empezar a generar réditos. En realidad yo no sé si es un rédito que haya un superávit libre. Algún proyecto dejamos de ejecutar, pero bueno, al menos los vamos a poder utilizar para cancelar la deuda.
Este grupo de medidas, junto a la aprobación del expediente, como les he dicho, y la aprobación de una nueva ley de empleo público que empiece a regir a partir del año 2020 para los nuevos funcionarios en un periodo de 4 años, puede permitirnos reducir el déficit en un 3%. Esto requiere efectivamente contar con la aprobación del expediente en los términos en los cuales me referí. Una nueva ley de empleo público no va a generar en ese periodo un importante rédito. Lo empezará a generar a partir posiblemente del año 2025. Pero ya cada grupo de funcionarios que se vayan pensionando, podemos ir modificando para esa nueva ley el esquema salarial y los otros cambios que se deriven de ella. También, por supuesto, se requerirán de otras medidas que tienen que ver con el diseño institucional, tarea olvidada, y que es muy difícil de cuantificar en este momento porque ha sido tan olvidada que ni siquiera hay buena literatura sobre el particular, pero que también estaremos trabajando. Otras medidas de carácter, llamemos administrativas, a las cuales no les puedo estimar necesariamente un impacto, pero que lo tienen, lo tienen. La primera es que no se autorizarán reestructuraciones administrativas que impliquen un incremento de gasto. No sé si en la memoria de la Contraloría o en algún informe de Mideplan se da cuenta de alrededor de más de 500 reestructuraciones orgánicas que se hacen en las instituciones y ninguna de ellas permitió la reducción o el ahorro ni de un 5, pero sí la mayoría de ellas generaron nuevos niveles salariales, y eso no vamos a ver ninguna, no se va a aprobar si las mandan, tiene que verse, que impliquen un incremento en los gastos. Estarán en la primera fila de atención las que impliquen modificaciones o ahorros. Salvo necesidad, un programa nuevo que no se haya ejecutado, no se van a autorizar más gastos de alquileres en la administración pública. Debemos empezar a vivir con nuevos estándares de espacio. En algunos casos sí nos encontramos gente hacinada, sobre todo en materia policial, pero en otros lados los metros cuadrados funcionarios son bastante holgaditos. Esto, por supuesto, salvo la necesidad de esa naturaleza o bien una orden sanitaria, como ocurre en algunas oportunidades. Vamos a incentivar y procurar que las instituciones tengan por lo menos un 10% de funcionarios en teletrabajo. Esta es una medida que igual es difícil quizás de cuantificar desde el punto de vista presupuestario, pero que evidentemente en los problemas de movilidad urbana que vive el país, con los problemas de contaminación, con los problemas de salud, etcétera, es una medida en la dirección correcta. Se incentivará adicionalmente el uso de la firma digital. Esto no es solo por un tema de seguridad. Si ustedes tuvieran idea de la cantidad de traslados innecesarios para llevar un documento en un vehículo con un chofer y alguien que lo acompaña, ahí tendríamos ahorros significativos. Esto nos va a permitir además tomar decisiones correctas sobre la flota que tiene el gobierno. En materia de compras públicas, muchos años hemos estado aspirando, pretendiendo un sistema de compra en línea, electrónico, no solo por razones de eficiencia, sino transparencia, combate a la corrupción, mejor comparabilidad de precios, poder saber qué es lo que se está adquiriendo, a qué precio se está adquiriendo, y ha sido realmente la resistencia increíble. Y yo no creo que la resistencia tenga que ver con que
la utilización de estos sistemas sea mucho más compleja. Entonces, para el caso del gobierno central, aquellas contrataciones que se inicien con posterioridad a la emisión de la directriz no se pagarán, salvo que sean hechos por medios electrónicos. Nos hemos encontrado instituciones que salen en la foto de SICOP como instituciones aliadas al sistema, pero realizan otras compras fuera del sistema. Y entonces así nos vamos a garantizar de que efectivamente se esté usando. Vamos a revisar en conjunto con la Contraloría General de la República la posibilidad que dentro de la aprobación presupuestaria, como es un tema de legalidad, hay una ley vigente, algo podamos hacer adicionalmente. En todo caso, instamos realmente al resto de las entidades a que se apunten en esa dirección. Si los jerarcas realmente quieren un mejor uso de los recursos, mayor transparencia en las compras públicas, deberían ser los primeros que obliguen a su organización al uso de estas herramientas. Se emitirá una directriz que obligue, en el momento que corresponda, a la renegociación de las convenciones colectivas. Además del Ministerio de Trabajo, se integrará al Ministerio de Hacienda en la comisión, que entiendo que había sido excluido en años anteriores. Recibida la solicitud por parte del Ministerio de Trabajo, derivada de la aplicación del artículo 71 de la Ley 7531, que por el número algunos podrán estimar cuántos años tiene, se procederá a la retención de la contribución solidaria de más de 200 pensionados de lujo del Magisterio Nacional, entre comillas, así se llama, les menciono, lo que permitirá recaudar más de 2.000 millones de colones. Se me agota el tiempo. Se emitirá una directriz con la participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Hacienda, orientada al uso o al mejor uso de las tecnologías de la información, entre ellas el uso de la videoconferencia para evitar desplazamientos, tiempos ociosos, que permita alcanzar al menos un 15% de las reuniones de manera remota. El uso de soluciones informáticas en la nube y convenios para el uso de los centros de datos, de los data centers con capacidad instalada. Hay una acción que se me perdió, pero la voy a mencionar. En la Tesorería Nacional vamos a concentrar todos los pagos de los beneficiarios de beneficios, disculpen que repita, sociales. Esto con el propósito de lograr un importante ahorro del orden de 500 millones al año en comisiones bancarias, pero sobre todo con el propósito de evitar lo que se llaman duplicidades o filtraciones. Los recursos que tenemos son escasos, debemos hacer el mejor uso de ellos. Este conjunto de acciones serán plasmadas o están siendo plasmadas en directrices, decretos ejecutivos, medidas administrativas, cada una pues en el lugar que le corresponda. Todas y cada una de ellas han sido de conocimiento, como dije, del gabinete, y por supuesto cuentan con el respaldo absoluto del presidente de la República. Con él se han revisado y discutido cada una de ellas. Vamos al grupo de acciones que requerimos la aprobación de la Asamblea Legislativa. Una primera que ustedes ya tienen, que es la fusión o absorción del Banco de Crédito Agrícola por parte del Banco Costa Rica,
que le permitirá al Ministerio de Hacienda recuperar un monto de 113.000 millones de colones, que es más o menos las sumas que le debe el banco, excluida el traslado de cargos, porque no se haría posible la fusión si el traslado de cargos se traslada al Banco de Costa Rica, ya que generaría una reducción importante del patrimonio. Todos aquellos que realmente estamos matriculados en los temas de evasión, queremos sumarnos para solicitarles a ustedes la aprobación del expediente 19.531, Ley para el Ordenamiento de las Exoneraciones, materia también que requiere de una importante atención. Adicionalmente hay un expediente que es el 20.535, que es para el uso de mecanismos de financiamiento en el mercado internacional, lo cual nos puede ayudar en buena medida a reducir el costo del endeudamiento. Una de las más importantes y con la cual realmente podríamos hacer el esfuerzo más grande en control de gasto, no solo en control de gasto, porque lo vemos por impuestos y gastos, es el control de tarifas, es el control de tasas de interés, que son el resultado de gastos en exceso que se generan en el sector descentralizado, y es donde todos los incentivos salariales, como les mencioné anteriormente, se traspasen o se pasen a nominal y no sean porcentaje. Esa incorporación en el expediente 20.580 tendría un efecto fantástico en las finanzas públicas en general. Hay que avanzar definitivamente en la aprobación de la regla constitucional para garantizar que después de este importante esfuerzo nos sigamos portando bien. Algunas premisas importantes que usamos en estas estimaciones: 1, los programas sociales se mantendrán. Vamos a mantenerles al menos el presupuesto en términos nominales del año 2018. No vamos a renunciar a los programas sociales. El año pasado, 2017, tuvieron una ejecución del 91%, así que alguna holgura queda como del 9% para que, siendo nominal, pues todavía puedan cubrir bien sus necesidades. No habrá aumento de plazos en el gobierno central, salvo alguna orden judicial que nos aparezca en el camino. Vamos a usar como margen las plazas vacantes que hay a la fecha. Las entidades no son dueñas de las plazas. Aquellas que no se utilicen van a ser transformadas para cubrir las necesidades donde se requieran. Ningún funcionario público con todas estas medidas va a haber reducido su salario actual ni en un colón. Por lo menos mantendrá el salario nominal que hoy percibe. Para concluir, yo les reitero mi compromiso desde Hacienda, el compromiso del presidente, el compromiso del gabinete de redoblar los esfuerzos para efectivamente iniciar esta senda de consolidación. Desde el Ministerio, los esfuerzos contra la evasión, la elusión, el contrabando y fraude fiscal. Ya ustedes han dado algunas herramientas que tenemos realmente que poner en operación. El Poder Ejecutivo asume con responsabilidad y patriotismo la opción de estas medidas, pero requerimos esfuerzos extraordinarios de los poderes de la República para que se sumen por el bienestar de Costa Rica. Ni su autonomía, ni su independencia se va a ver cercenada porque sigan y apliquen medidas como estas dentro de los poderes.
Estamos ante un escenario de riesgo y sabemos que estas medidas no son suficientes para seguir cumpliendo, como dije en un principio, con nuestro contrato social. Hemos priorizado dentro del accionar gubernamental